Buenos días, hermanos. Bendiciones. Que el Señor les dé un hermoso día hoy. Damos muchísimas gracias al Señor por un nuevo momento en que el Señor nos permite poder estar con ustedes. Reciban un gran y fuerte saludo de mi parte, hermanos. Ese abrazo fuerte que sé que muchos estamos anhelando. Pero va a llegar el momento, hermanos amados, en que vamos a estar abrazándonos y mostrándonos ese amor que el Señor nos ha dado. Así es que bienvenido todos aquellos hermanos que están conectados en este momento. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Y es para nosotros, para todo el equipo de trabajo, es un placer el poder estar en sus hogares. Hoy es un día especial, como todos los días que el Señor nos regala, pero hoy estamos celebrando de una manera diferente, hermanos, los 30 años de estar acá en esta congregación en Pozos de Santana. Damos muchísimas gracias a Dios, hermanos, por todos estos años que el Señor nos ha permitido estar en este lugar, por permitirnos ustedes también, hermanos, ser sus pastores. Es una gran bendición. Hoy la palabra del Señor, si el Señor así lo permite, va a ser sobre nuestros cimientos, hermano. ¿Cuál es nuestra creencia? ¿En qué ha creído usted, hermano? ¿Hay alguna situación difícil en su vida que le ha venido y que ha querido robar esa creencia suya, hermanos? Eso de mucha gente deja todo tirado y dice, ya estoy cansado, no creo en las promesas del Señor. ¿Cuál es nuestra fe, hermanos? ¿En qué está fundada nuestra fe, nuestra creencia en el Señor? ¿En lo que vemos? No, hermano. La fe es algo que es solamente porque la creemos, hermanos. Yo nunca tengo ya tantos años, 30 y resto de años de haber conocido al Señor, nunca lo he visto. Pero hay algo en mi corazón, hay algo en mi mente, a través de la palabra de Dios, ha venido a sembrar en mi corazón. Y yo creo, hermanos. La palabra del Señor dice que bienaventurados los que sin ver creen. Así que, mi amado hermano, quiero leerles en el Salmo 11, el verso 3, porque aquí vemos que David había sido una persona muy perseguida. Habían tratado muchas veces de matarlo. Tuvo que huir mucho tiempo, hermanos. Y en un momento, pues David dice, o sea, si todo esto en lo cual yo he creído me es quitado, hermanos, ¿qué sería de mí? O sea, ¿qué sería de aquella persona que ha creído en las promesas del Señor, que ha visto a Dios trabajando en su vida y que de un momento a otro ya no, o sea, ya no? Y hemos visto montones de muchachos que han estado en una congregación trabajando y que entran a la universidad, hermanos, y tienen un lavado de cerebro totalmente. O sea, ya todo lo que creyeron, todo lo que vivieron, ya no existe. Tengamos cuidado, hermano amado. Por eso es tan importante el estar leyendo la palabra del Señor y estarnos fortaleciendo y estarnos instruyendo en su palabra. Y el capítulo 11, verso 3 dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Hermanos, si nosotros dejamos de creer en el Señor, ¿qué será de nosotros? O sea, ¿cuál sería nuestra motivación, lo que nos mueve a vivir, hermanos? Porque sabemos que en esta vida todo es pasajero. Todo es pasajero, hermanos. El dinero lo podemos perder en un momento. La salud la podemos perder en un momento. Las posesiones, su casa, en un incendio, hermanos, el carro, en un accidente, todo lo que tenemos acá en esta tierra, hermanos, es pasajero y lo podemos perder. Lo que usted nunca puede perder, hermanos, es el creer en tu Señor Jesucristo, en su palabra, porque eso nunca le va a ser quitado, hermano amado. Así es que
Damos muchísimas gracias al Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos, por ustedes. Vamos a hacer una oración y un agradecimiento a nuestro Señor por tenernos un día más en pie, por estar acá, hermanos, porque usted está en su hogar y está bien. Así es que vamos a darle gracias a nuestro Señor en esta mañana. Padre, muchísimas gracias, bendito Dios. Señor, yo te pido muy especialmente en esta mañana, Dios mío, que cada una de las personas que nos están escuchando, Dios mío, sean fortalecidos, Señor, en su fe. Sean, Dios mío, llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Y que si en algún momento, Dios, ha pasado por nuestro pensamiento, Dios mío, porque tal vez no hemos recibido lo que hemos pedido, porque tal vez estamos en una situación, Señor, que no nos agrada. Ha venido a nuestro pensamiento, Señor, dejar todo botado. Siempre lo he dicho, Dios, la muerte para cualquier persona, Señor, es el olvidarnos de ti. El dejar, Señor, de creer en ti, Padre amado. Así es que, mi Dios amado, yo te pido en esta mañana que a cada corazón, Señor, que cada persona, que cada hogar que en este momento, Señor, está escuchando esta palabra, Dios mío, tú le toques, tú le ministres, tú le animes, Señor. Tú lo levantes, Padre de la gloria. Muchas gracias, bendito Dios, porque tú nos dejaste este alimento, Señor, que es tu palabra, Dios mío. Y ella nunca va a pasar, Señor. La flor se va a marchitar, Dios mío. Todo, Padre, va a terminar aquí, en esta tierra. Pero tu palabra es viva, es eficaz. Y es más cortante que una espada con doble filo, Señor. Así es que muchas gracias, bendito Dios. Bendice a cada hermano, Señor. Bendice a los hermanos, Dios mío. Guarda los hogares de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús. Y despiértanos, Señor, para hacer un vallado a nuestro alrededor. Para que esa protección tuya, Señor, esté con nosotros, no importando la situación. Gracias, bendito Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén. Yo quisiera compartir una palabra, hermanos. Voy a tratar de hacerlo de una manera breve, pero sí concisa, porque cuando empezamos el video y vimos el mensaje que nosotros dábamos, algo que hemos estado hablando mi esposa y yo, es qué importante es el fundamento, qué importantes son las bases sobre las cuales la iglesia construye. Hemos visto casos, hermanos, muy duros de iglesias que han tenido que cerrar, algunas porque no han tenido el sustento económico, algunos porque los miembros de la iglesia se descomunicaron de la iglesia, se olvidaron que había cuentas por pagar, que había préstamos, que había alquileres, que había... Y todo esto, hermanos, le duele a uno el corazón porque es la obra de Cristo la que se ve afectada. Hemos visto pastores también con necesidades económicas, pastores, hermanos, que les ha faltado incluso el alimento. Oramos a Dios para que Dios provea todo lo necesario. Por eso hoy hablamos acerca de la importancia del fundamento que la iglesia tenga, el fundamento que cada uno de nosotros tengamos en cuanto al Señor. Y saber, hermanos, que tenemos nuestro sentido de pertenencia y la familia tiene que seguir adelante, y la familia iglesia tiene que seguir adelante con todos sus pros y sus contras y con todas sus necesidades. Hoy vamos a hablar en el libro de Lucas capítulo 6, verso 46 al 49. Pero a manera de introducción, hermanos, hoy tenemos que darle una gran importancia, porque en toda construcción que se haga debe tener un fundamento sobre el cual queremos construir. No hay nada que no se construya que no tenga una base, que no tenga un fundamento, y es algo muy importante dependiendo de lo que queramos construir. En Costa Rica existe algo que se llama el Código Sísmico, y hay ciertas normas que cada cierto tiempo se revisan para el tipo de construcciones que vamos haciendo. Y la idea es que al ser un país sísmico, las bases, los cimientos, la estructura, sea algo, hermanos, que soporte incluso hasta terremotos. Y Costa Rica no se había visto tan afectado, a pesar del movimiento sísmico que existe, porque hay un código sísmico muy
fuerte. Vemos algunos lugares donde la cantidad de varilla que piden es menos o no hay nadie que supervise las construcciones. Y nosotros somos los que nos hacemos el daño, porque es muy importante siempre sobre qué construimos las cosas. Y todo lo que usted y yo querramos construir definitivamente debe tener un buen fundamento. ¿Por qué? Porque solo este fundamento bueno le va a asegurar que dure con el paso del tiempo y ante cualquier prueba. Lucas capítulo 6, verso 46 al 49 dice lo siguiente: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Porque todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Es semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no lo hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra lo cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande su ruina en aquella casa. Hay dos tipos de oyentes, hay dos tipos de cristianos que se están dando en la vida, o no de cristianos, de gente que le gusta la palabra de Dios o de religiosos. Uno, el que oye la palabra y la pone en práctica, y otro, el que solamente oye la palabra pero nunca la pone en práctica y ni siquiera prueba. Me ha enseñado a través del tiempo, cuando vemos a los doctores examinando a un enfermo, ellos mandan ciertas medicinas que creyendo que es la posible enfermedad que tienen y la van a tratar. Y si con el tiempo usted viene y sigue enfermo, quiere decir que van a tratarlo de otra manera, porque no era exactamente lo que pensaban que era. El tratamiento hay que tomárselo. Hay gente que no se toma un tratamiento y a los meses o a los días llega donde el doctor otra vez y le dice: doctor, sigo igual. Y el doctor le dice: se tomó el tratamiento. Y la persona dice: no lo he tomado. Entonces no podemos pasar a una segunda fase hasta que hagamos lo que el doctor dijo, para descartar la primera posibilidad. Igual es la vida cristiana, hermanos. Usted y yo no podemos seguir ni mejorar como personas, ni mi familia va a mejorar hasta que hagamos caso a lo que la palabra de Dios dice. El que oye la palabra y la pone en práctica es una persona que construye sobre un fundamento fuerte. Es comparable al que ahonda incluso en la piedra para poner cimientos fuertes. Y eso le garantiza que aunque vengan los ríos, aunque vengan los vientos, las tempestades y el fuego de la prueba, la casa va a permanecer porque está construida sobre la roca. Así que lo primero que tenemos que hablar acerca de la importancia del fundamento es que la palabra de Dios es el mejor fundamento. Número uno, la palabra de Dios es el mejor fundamento. La Biblia misma dice que es viva y eficaz, que siempre da en el blanco, nunca falla. Cuando nosotros no hacemos lo que la palabra de Dios dice, entonces no estamos dando en el blanco. El pecado es eso. El pecado es fallar, no dar en el blanco. Tenemos lo que nos llamamos cristianos a un solo Señor, y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y la gente le anda llamando Señor, Dios, Señor. Y Él dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, pero no hacéis lo que yo os digo? La palabra Señor en griego significa amo. Y por eso es contradictorio decir que Jesús es mi Señor, mi amo, y no obedecerle. No basta solo con decir que somos cristianos, sino que es necesario demostrarlo, y es por lo que hacemos, más que por lo que decimos, que se nota que somos cristianos o no somos. La gente predica mucho, pero decía alguien, escribió: grita más duro porque lo que haces no me deja oír lo que me dices. Predica más fuerte lo que la gente ve que hacemos que lo que la gente oye que usted y yo decimos. Mateo 7, 21. Mateo capítulo 7, verso 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el cielo. No todo el que me dice Señor, Señor será salvo. Serán salvos no los que lo conocen, porque lo conocen. No los que saben la Biblia, porque el diablo también sabe la Biblia y no va a ser salvo. Sino los que hacen la voluntad de Dios. ¿Quién es el que hace la voluntad de Dios? Mateo 21, 28 al 31. ¿Quién es el que hace la voluntad de Dios? Pero ¿qué os parece?
Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él le dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose a otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él le dijo: sí, Señor, yo voy. Pero no fue. Y Cristo pregunta: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero, el que dijo que no iba, pero fue. Y Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. Entonces, hermanos, ¿quién es el que hace la voluntad del Padre? ¿El que dice que la va a hacer o el que la está haciendo? Definitivamente todos contestaron, y usted y yo contestamos, y todos lo sabemos, no es el que dice, sino el que la hace. Así que se construye sobre la roca, sobre un fundamento fuerte, y se asegura una vida, no que esté exenta de problemas, pero sí una vida que va a salir adelante a pesar de los problemas. Cuando nosotros construimos sobre la palabra de Dios, y solo lo construimos sobre un fundamento fuerte, cuando estamos oyendo la palabra y poniéndola en práctica. Solo el que oye la palabra de Dios y la hace. Así que tener un buen fundamento es importante para ser vencedor en medio de los problemas. Lo segundo acerca de la importancia del buen fundamento es: a fundamento bueno, construcción buena. Todo lo que empieza bien, termina bien. Y todo lo que empieza mal, termina mal. 1 Corintios capítulo 3, verso 10 al 15. 1 Corintios capítulo 3, verso 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Y si permaneciere la obra de alguno que edificó, que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Donde quiera que Pablo iba, hermano amado, echaba el mismo cimiento. Los hechos referentes a Jesucristo y su mensaje de salvación. La labor de Pablo consistía en presentarle a Cristo a la gente, porque era en Él, en Cristo y solo en Él, donde se podían encontrar 3 cosas que Pablo le ofrecía a la gente y era importante asegurar en su vida. En cuanto al pasado, Pablo le ofrecía perdón de todos los pecados que habían hecho. El hombre se iba a encontrar con una nueva relación con Dios. Y va a descubrir de pronto que Dios es su amigo y no su enemigo. La gente pensaba en un Dios enojado, en un Dios enemigo, pero no. Pablo echaba los cimientos de la salvación y predicaba el mensaje y hablaba de un pasado donde Dios perdonaba todo lo que hubieran hecho. Para el presente, Pablo predicaba acerca de fuerza, porque en la presencia de Dios y con la ayuda de Cristo se halla el valor para que podamos enfrentar la vida, porque ya no estoy solo en esta lucha. Vamos a vivir una vida en la que nada nos va a poder separar del amor de Dios, y con Cristo estoy yo caminando y Cristo siempre va a estar conmigo y nunca me va a abandonar, y soy más que vencedor en Cristo Jesús. Y para el futuro, perdona el pecado pasado, me da fuerzas para el presente, y para el futuro este evangelio que predicaba Pablo nos da esperanza. Entonces ya la gente no vive en un mundo con miedo. ¿Qué será del mañana? Porque como dice un himno, yo sé que Él conoce mi futuro y que Él ya estuvo allí y que Dios tiene el control. De manera que hace que todo obre para bien, trabaje para bien, sirva para bien de mi vida. Y yo sé que venga lo que venga, de esto Dios va a hacer que funcione para el bien de mi vida. Va a hacer que obre para bien de mi vida.
Vamos a vivir en un mundo en el que ya la muerte no es el fin, hermano y hermana, sino solo un principio de una mayor gloria cada día. Sin el cimiento, el fundamento de Cristo, no se puede tener libertad de los pecados pasados, un presente, fuerza para pasar este presente por malo que sea y esperanza para vivir el futuro, hermanos. Lo que hacemos es construir sobre este fundamento que es Cristo, y no podemos construir cualquier cosa. Es un fundamento de lujo, es un fundamento preciado, demasiado bueno para hacer una construcción sobre este fundamento que sea floja y no fuerte. El fundamento es muy importante. Uno puede presentar a la gente una versión de un evangelio que es floja y light, y se está predicando en muchos lugares un evangelio light, un evangelio acerca de algo que me parece o de algo que pienso, donde hacemos mucho hincapié y demasiado en unas cosas, y demasiado poco hincapié en otras. Sin el debido equilibrio es algo deformado y pronto a caerse. Hablábamos de palabra positiva, de confesiones positivas, y sí es cierto que hay que ser positivo. Hablamos de una teología de la prosperidad donde al cristiano no debe faltarle nada, donde el cristiano tiene que tener la mejor casa, el mejor carro, la mejor ropa, no puede comprar en cualquier lugar, solo en lugares de lujo. El equilibrio, la contraparte a ese declarar, a ese decretar, no se está predicando. El equilibrio, esa contraparte, es que Dios está por encima a cualquier cosa que yo declaro o decreto. Usted puede declarar que alguien es sano, al final es Dios el que sana o no sana. Dios no sana a todo el mundo, ni Dios es Dios por sanar a todo el mundo. Se nos enseña a veces que todo el mundo que llore va a ser sano, y es mentira. Yo he orado por gente que no ha sido sana. He orado por hermanos que he amado con todo mi corazón y aún así no fueron sanos y murieron. Y he orado por gente que ni conozco y por gente que ni ha llevado una buena vida y sin embargo fueron sanos. Así que no es ni de quien corra ni de quien quiera, sino de quien yo tenga misericordia, dice la palabra. Y tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Muchos entonces han cambiado el fundamento principal de la palabra por lo que a ellos les parece, o por lo que a alguien le pareció, o alguien interpretó por una paráfrasis de la Biblia. Y ahora cuando llega la prueba, cuando nos quedamos sin trabajo como en esta pandemia, cuando tal vez alguien hasta se murió, nunca se nos enseñó, no pudimos aprender acerca de que la fe es también aprender a vivir cualquiera que sea mi situación, buena o mala, y que a muchos no se les enseñó que el cristianismo, y a los cristianos, y a la gente buena, también le pasan cosas malas. El fuego de la prueba será al final el que nos diga sobre qué estamos construyendo las iglesias, sobre qué estamos construyendo los pastores. Muchas personas han hecho muchas edificaciones que se han consumido ante el fuego de esta prueba que llevamos más de 4 meses en Costa Rica. Porque no aprendieron a contentarse cualquiera que sea su situación, porque al cristiano nunca le va mal, se les predicó, porque el cristiano declara o decreta y así tiene que ser. Pero cuando no pasan, cuando le decimos a una piedra o a un monte, quítate y échate a la mar, y el monte sigue allí, y por más que oramos y decretemos, el monte sigue allí. Y por eso hay gente que se frustra y dice: pero pastor, usted nos dijo que yo nada más iba a declarar y iba a ser sano y no me iba a quedar sin trabajo, y me quedé sin trabajo y más bien me enfermé del COVID. Porque no aprendemos a dar gracias a Dios en medio de las pruebas, y que también nos suceden cosas malas, y que la Biblia dice que tomemos toda la armadura de fe para que cuando venga el día malo, porque el día malo viene, porque a los cristianos también les llega el día malo. Porque lo que dice Filipenses capítulo 4, verso 11 y 12 es: no lo digo porque tenga escasez, pues yo he aprendido, dice San Pablo, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y también sé tener abundancia. En todo y por todo he sido enseñado así para estar saciado y también para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Suave, 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 suave. Vamos a barajar esto. Pablo dice
que él ha aprendido a contentarse, no importa cualquiera que sea su situación. Él tiene el contentamiento que es tan importante en la Biblia. La Biblia dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenemos hoy. Pablo dice: yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Entonces, hermanos, cuando Pablo vivió humildemente no era cristiano, y cuando tenía abundancia sí era cristiano. No, él decía: un cristiano es cristiano cuando hay escasez y cuando hay abundancia. En todo y por todo, todo bien enseñado. Esta pandemia tiene que habernos enseñado muchísimas cosas. Así, para estar saciado, dice Pablo, lo ha aprendido. Y también para tener hambre. Cuando está saciado es cristiano, cuando tiene hambre no es cristiano. El cristiano a veces está saciado, a veces tiene hambre. El cristiano a veces tiene un buey engordado en sus mesas y a veces no tiene más que arroz y frijoles, que también aprende a estar contento cualquiera que sea su situación. Así, para tener abundancia como para tener necesidad. Cuando hay abundancia es cristiano y cuando hay necesidad está en pecado. No, hermanos. No se nos predicó una contraparte, no se nos dio un buen fundamento. Empezamos a crecer sobre hojarasca, sobre heno, que es muy fácil construir, pero ahondar en la roca, ahondar en la palabra y enseñar toda la palabra, eso es lo que nos cuesta y eso es lo que nos sostiene en el día de la prueba. Es obligatorio enseñar estos dos versículos, Filipenses 4, 11 y 12. Si las sometiéramos a prueba, no de nuestros prejuicios y presuposiciones, no de la aprobación de tal o cual teólogo, o de este o este apóstol, o de este o esta profeta, sino a la luz de la palabra del Nuevo Testamento, y sobre todo a la luz de la cruz de Cristo, tendríamos entonces una construcción capaz de soportar las más duras pruebas. Nosotros, cuando hablamos de Cristo, debemos tener presente el hecho de que Cristo está escuchando lo que estamos predicando y que no importa si los hermanos aprueban lo que estamos predicando o no. El que tiene que dar el visto bueno, el que tiene que dar el dedo levantado, el que tiene que dar el like a mi predicación no es usted necesariamente. Si usted salió contento, bueno, y si salió enojado también, pero el que tiene que salir contento es Cristo. Cristo, y Él está escuchando lo que estamos predicando, hermano y hermana. Y ese convencimiento nos va a librar de muchos peligros y errores. Lo tercero acerca de la importancia del fundamento es que el mejor fundamento es mejor el fundamento que ya ha sido aprobado. Efesios capítulo 2, verso 19 al 22. Andamos inventando fundamentos y andamos inventando cosas para iglesia, y alguien viene a un seminario para mega iglesia y para levantar una iglesia de tantos miembros. Nos preocupamos más por la cantidad de gente, hermanos, y por el dinero que puede entrar, que porque la gente esté firme en la palabra de Dios, para que cuando, como dijo Pedro, alguien nos demande razón de vuestra esperanza, podamos con mansedumbre, hermanos, explicarle y hacer frente a una doctrina que se levante o no. Dejemos de estar poniendo oídos a las fábulas, porque la gente tiene picazón de oír, dice la Biblia, tienen comezón de oír, y la gente quiere que ustedes prediquen lo que ellos quieren, quieren que les predique las modas. Pero Efesios 2, 19 al 22 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, y edificados sobre el fundamento. ¿Cuál? El de los apóstoles y los profetas, que ya está establecido, que ya está probado que sirve, siendo la principal piedra del ángulo en la construcción Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nuestra fe, entonces, hermanos, es aquella fe que no cambia cada año, que no experimenta cada año. Durante estos años de cristianismo hemos visto muchos movimientos que han pasado a través de este caminar cristiano. Vimos acerca de la risa santa, del aullido del león, de la escarcha bendita, del aceite que brota, de los dolores de parto, sobre los cuales no podemos seguir poniendo nuestras bases. Es sobre el fundamento de la palabra de Dios, el mismo que enseñaron los apóstoles y los profetas, que ha sido probado por los años y que ha dado resultados, que han venido temblores, que han venido terremotos, que han venido pandemias, que ha venido persecución, y la palabra de Dios, aunque se seca la hierba y se marchita la flor, permanece para siempre. No podemos crecer espiritualmente
si el fundamento es malo. El edificio no puede levantarse si hemos dejado la palabra implantada por Dios para seguir fábulas, para oír lo que nos gusta. El fundamento, hermano y hermana, no cambia porque llegue un profeta moderno y nos diga que ahora las cosas son así. El fundamento no cambia. Estamos acostumbrados a la palabra y cuando algo llega y llega un modernismo, usted y yo nos llega de pronto y decimos, no, esto no es lo que yo conozco, algo está mal por aquí y tenemos que ir a la palabra de Dios. Gálatas 1 y 8, 9, ningún hombre puede predicar una palabra diferente a la que ya tenemos. Tenga nombre, renombre, sea conocido a través de la televisión y de los medios o no. Gálatas 1, 8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, el tal sea anatema, que significa maldito. Aún fuera un ángel, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que hemos recibido, sea anatema. Y hay gente que se atreve a decir, no lo dice la Biblia, pero yo lo digo. Dios me dijo que empeñara su palabra. Dios me dijo que dijera esto nuevo, aunque no está de acuerdo a la palabra. No, señores. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos esa palabra de Dios. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que los grandes hombres de Dios porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando oímos a Pedro escribir esto, hermanos, yo sé que Dios habla por sueños, yo sé que Dios habla por visiones, pero aún un sueño o una visión tiene que ser llevado a la palabra de Dios. El filtro es que nada puede contradecir la palabra de Dios. Al fin y al cabo, entonces me quedo con la palabra de Dios, que es el ancla más segura para mi vida. La palabra es intocable. La Biblia va a un extremo y dice, aunque un ángel predique algo diferente, la misma palabra es palabra profética y es segura y no podemos estarla cambiando. Cuando alguien profetiza, nadie puede hacerlo sino porque Dios le dijo. Por eso cuando oigo a la gente que dice, hermano, profetice sobre su familia, profetice sobre su trabajo, no. Profetizamos cuando Dios dice que hay que profetizar. Y la palabra de Dios no cambia porque un apóstol o un profeta nos diga que esto es de aquí o lo que se hará de aquí en adelante. Veía en las redes una apóstol que se encontró una muchacha que anda con una mascarilla en Estados Unidos y le dice, usted es media cristiana, ¿cómo está, apóstol? Le dice ella. Y le dice el apóstol, usted es media cristiana, quítese esa mascarilla, ¿qué es que no tiene fe? La Biblia dice que cuando alguien tiene fe, téngala con usted mismo. Y no podemos estar imponiendo la fe a nadie, hermanos. Y nosotros no seguimos ni apóstoles, ni pastores, ni profetas, ni a nadie más, solo a Cristo. Y aunque venga un ángel y nos diga una palabra diferente, el tal sea anatema. Lo principal del fundamento es que Cristo es la base, la principal piedra del ángulo. Número 4, acerca de la importancia del fundamento, es que el fundamento, que es Dios, conoce a los que son suyos y son aquellos que se apartan del mal. Segunda de Timoteo 2:19. Segunda de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, amén, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El fundamento de Dios está firme. El lenguaje es sencillo. 2:19, segunda de Timoteo, pero podemos estar seguros de lo que hemos creído, porque lo que Dios nos ha enseñado es como la sólida base de un edificio, en donde está escrito lo siguiente. En esa base, esta es la base de lo que está escrito y lo que hemos creído. Dios sabe quiénes son suyos y también que todos los que lo adoran dejen de hacer el mal. Si usted dice que es un hijo de Dios, si usted le llama Señor, Señor, deje de vivir en pecado. Su vida no va a mejorar hasta que se aparte del mal. La Biblia dice que el que reconoce su pecado y se aparta
va a alcanzar su misericordia. La Biblia dice que nos convirtamos y arrepintamos para que vengan del Señor días de refrigerio a nuestra vida. Si algo está faltando hoy en día es ese aliento nuevo, ese refrigerio nuevo para nosotros. Y eso solo lo logramos cuando nos arrepentimos, cuando cambiamos nuestra manera de ser en la metanoia. Lo que fue pecado, hermanos, hace 2000 años, es pecado también hoy. Y lo que es pecado para otras personas también es pecado para mí. Porque hablamos de pecado, pero cuando son otras personas. Pero cuando me toca a mí o a mi familia, ya no es tan malo. La familia que falla, sea mis hijos o mis hijas, o mis nietos o mis nietas, es pecado para ellos y es pecado para cualquier otro más. Tenemos que estar seguros de lo que creemos. No podemos estar tergiversando la palabra de Dios por modas actuales, diciendo que Dios es amor y que Dios es amor y como nos ama a todos, no importa si usted es homosexual, si usted es un ladrón, sí, Dios lo ama. Pero igual que los adúlteros, igual que los fornicarios, igual que los borrachos, si no se arrepienten no van a entrar en el reino de los cielos. Dios es amor, pero no podemos estar construyendo sobre hojarasca y predicar solo una parte de la palabra. Hay que equilibrar y decir que Dios es fuego consumidor y que también Dios es severo y que pecado es pecado porque hay dolor y lamentación para los que le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Gálatas 6, 7 y 8. Dios conoce a los que son suyos. Y este es el fundamento que está escrito y lo que está escrito sobre las bases del cristianismo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Si usted adora a Dios con su vida, con su cuerpo, usted va a recibir bendiciones, pero si usted vive en pecado, si usted comete adulterio y fornicación, también va a recibir las consecuencias, porque todo lo que usted siembra, eso es lo que va a recibir. En otras palabras, nadie se burla de Dios. Predique lo que quiera, crea lo que quiera, pero un día compareceremos ante el tribunal de Cristo. Si usted siembra, si usted hace pecado, va a recoger las consecuencias de ese pecado, porque no vamos a escapar al juicio de Dios y a las consecuencias de nuestros actos. Lo quinto, acerca de la importancia de un buen fundamento, es debemos crecer y no estancarnos. Pablo lo dice, Pablo no, el escritor de Hebreos, siempre lo confundo. Hebreos capítulo 6, verso 1, 2 y 3. Lo dice acá. Por tanto, dejando ya rudimentos o los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si de verdad Dios lo permite. Voy a leérselo en lenguaje sencillo. Por eso sigamos aprendiendo más y más. Pablo dice, no se estanque. Por eso le digo, quinto, debemos crecer y no estancarnos. Sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que se nos dieron acerca de Cristo y no sigamos hablando de cosas simples. Dejemos de hacer lo malo, sigamos a Cristo y dejemos de pecar para no morir. Ya sabemos, estas son obras que ya se sabe, que no se tiene que estar predicando siempre y predicar solo eso. Ya sabemos que debemos confiar en Dios, pero no podemos seguir predicando solo eso y quedarnos solo con eso. También que debemos bautizarnos. También sabemos que creer en Cristo y recibimos el Espíritu Santo y que los muertos volverán a vivir y que habrá un juicio final, ya lo sabemos, pero no podemos estancarnos. Claro que todo esto lo seguiremos enseñando si Dios así lo permite, pero no podemos estancarnos. Si hay algo que el cristiano debe aspirar es a ser maduro espiritualmente y no puede ni debe darse el lujo tan peligroso de estancarse espiritualmente. Aquí hay un por tanto.
capítulo 6, verso 1 del libro de Hebreos. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y siempre que hay un por tanto, tenemos que irnos al capítulo anterior para ver por tanto qué. Hebreos 5, 11 al 14, termina el capítulo 5, de Hebreos. Y vamos a ver por tanto que dejemos ya los rudimentos. Acerca de esto, dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Ya no quieren oír, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, todavía tienen necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto, hermanos, en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dice Pablo, dejen de estancarse en los rudimentos, en lo primero, que el hombre es salvo por Jesucristo, que solo hay un camino, que hay un juicio, que hay una segunda venida, que hay bautismo. No podemos, lo vamos a seguir predicando, pero no podemos predicar solo eso. Pablo está hablando en todo el capítulo 5, si usted lo escudriña, acerca del sacerdocio de Cristo, que es según el orden de Melquisedec. Pero la gente, seguro, no ponía atención, se trababa, se admiraba, porque quería que le siguieran predicando lechita. A la iglesia le gusta que le prediquen lechita. A la iglesia le gusta que le pasen la mano por la espalda y le dice, usted es el más lindo de todos los cristianos, y a usted nunca le va a pasar nada, y a usted siempre le va a ir bien. Pero esa mentira no va a durar, porque le están predicando mentiras. Declare y entonces así va a ser. Eso no es cierto. Hay que predicar el equilibrio. Todo lo que usted le pida al Padre se lo va a dar. Sí, pero equilibre. Si pedimos de acuerdo a su voluntad, si no pedimos para nuestros deleites y placeres, entonces pidamos y se nos va a dar. Y al fin y al cabo queda la voluntad de Dios si quiere dárnoslo, porque hay cosas que no nos sirven y hay cosas que Dios nos dice que no, o nos dice que por ahora no. El autor de Hebreos está seguro de algo: el progreso en la vida cristiana es necesario y hay que madurar. Ningún maestro llegaría a nada si no hiciera más que empezar todos los días por el principio, cuando se pusiera a enseñar. Tiene que avanzar y dar por un hecho que la lección ya fue recibida. El autor de Hebreos dice que sus alumnos deben proseguir adelante hacia lo que él llama, es una palabra en griego que dice teleiotes. Teleiotes. La palabra teleio es la que se usa para perfecto. Perfecto es aquello para lo cual fuimos hechos. De manera que estos anteojos son perfectos. Todavía sirven para lo que fueron hechos. Están quebrados, están pegados con Super Bonder, pero sirven para que yo pueda amplificar la visión y leer. El micrófono que tenemos está viejo, tal vez tiene algún raspón, pero es perfecto, es teleios para lo que fue hecho. Pero Pablo dice que los alumnos deben proseguir, los cristianos, hasta ser teleiotes. La Reina Valera traduce esa palabra por perfección, pero teleios, el adjetivo, y las demás palabras de la misma familia tienen un sentido técnico. Teleiotes no implica un conocimiento completo, sino madurez, una cierta mayoría de edad en la fe cristiana. Y hay cristianos que tienen años de estar en las iglesias, pero no han madurado. Son como el chayote, no maduran, no son capaces todavía, ni eran ni son capaces todavía de discernir en aquel momento lo que Pablo predicaba acerca de Cristo, que el sacerdocio de Cristo era diferente porque era de acuerdo al orden de Melquisedec. Y a algunos les dice que ya deben ser maestros. Otra vez tienen necesidad de que les demos leche. Por eso el capítulo 6 dice, por tanto, avancemos, dejemos de estar en solo predicaciones de bautismos, de amor, de palmaditas. No. El autor de Hebreos quiere decir dos cosas cuando habla de madurez o mayoría de edad. Habla de una madurez en la mente, que es una persona que va avanzando en edad y que ya piensa por sí misma. No hay que darle las cosas hechas ni majadas. Por ejemplo, debe ser capaz de decir mejor lo que cree de Cristo y qué es lo que cree acerca de Cristo. Y también habla de madurez que viene con la vida.
uno no se puede parar en la vida cristiana, porque el que deja de mejorar, ya deja hasta de ser bueno. No puedo quedarme en lo bueno, debo mejorar día a día. En eso se habla de un mejoramiento continuo. Y este pasaje nos habla y nos permite ver qué era lo que la iglesia primitiva consideraba básico. Pablo dice, no se estanquen, perdón, el escritor de Hebreos, no se estanquen en el arrepentimiento de obras muertas. Metanoia es la palabra arrepentimiento, que es un cambio de mentalidad. Ya los cristianos con cierta edad ya tienen que haber cambiado la mentalidad y haberse arrepentido. Otra vez, pastor, predíquenos del arrepentimiento. Está básico la mirada en Cristo hacia Dios, cómo nos da la fe. En otras palabras, el cristiano puede leer la Biblia e interpretarla con la ayuda del Espíritu Santo. También creían básico la información sobre el bautismo y en la didash que habían mandado por las iglesias 100 años después de Cristo, decía exactamente los tipos de bautismo que se podían hacer y cómo era que se hacía el bautismo. Estaba la imposición de manos como básico, que era la señal principal cuando se apartaba una persona para una tarea especial. La Biblia dice, no impongan manos a la ligera. No dice que no ore por todo el mundo, no dice que no ore por la gente imponiendo de manos. Lo que dice es, no llames a la gente al ministerio a la ligera. Esa era la imposición de manos. Habla de la resurrección de los muertos, que era también palabra básica, y el castigo eterno. El fundamento es muy importante en la vida cristiana. Al fin y al cabo, hermanos, todos vamos a pasar pruebas y vamos a tener temores y dudas, pero mi fundamento está en Cristo y yo hago lo que la palabra de Dios dice. Mi esposa lo ha estado diciendo mucho sobre esta pandemia. A usted y a mí nos toca cuidarnos y usar las medidas de aislamiento que tenemos aquí. Todos estamos con mascarilla. Tenemos alcohol en gel para estarnos lavando la mano y la gente ha estado invirtiendo en eso. Pero, aún así, no nos saludamos de manos ni de brazos. Tenemos un lavatorio para cuando volvamos con jaboncito. La gente no toca el jabón, la gente no toca siquiera el papel para bajarlo. Hay una hermana allí para estar dándole el papel para que se seque las manos. Pero aún así podemos contagiarnos y la gente tiene que estar preparada. A mí me toca hacer lo que a mí me toca. Y además de todo, estoy en las manos de Dios y mi futuro está firme porque yo sé que Dios tiene todo bajo control. Que también los cristianos se enferman, también se enferman. Que hay cristianos que les dio COVID, seguramente, la mayoría salen adelante. Y si usted y yo muriéramos por algo, vamos a morirnos por el COVID, por un accidente, porque hay gente que tose y se le hizo un coágulo de sangre. Los doctores están con todo el protocolo y aún así vemos que en el hospital de San Carlos hay 9 doctores aislados, que en el Calderón Guardia hay tantos, que en el San Juan de Dios también, porque también se contaminan. En algún momento hay un descuido. La iglesia de Cristo, hermano y hermana, está llamada a enseñar la palabra de Dios como fue dejada, como ha sido enseñada desde el principio, y no cambiarla, y no modificarla, y no adaptarla a la gente para que no se vayan, para que no se enojen, para que no dejen de contribuir económicamente. El estar cambiándola por sentimientos y creencias personales mías o creencias de cualquier otra persona nos hará estar construyendo con materiales que no van a aguantar el fuego de la prueba, que no van a aguantar el paso del tiempo. Van a ser modas del momento, pensamientos o creencias de otras personas. Debemos entonces estar enseñando toda la palabra de Dios. Y así cuando venga el día malo podemos salir adelante parados sobre la roca inconmovible de todos los tiempos, que ha sido el mejor fundamento de todo el tiempo, que es Cristo Jesús. Y ese es un fundamento de lujo. Y usted y yo tenemos que construir no con heno, hojarasca o leña. Construimos con piedras preciosas, no perecederas, que soporten la prueba. Termino. Nunca va a ser fácil construir sobre la roca. Es más difícil, es más duro. Nunca va a ser popular el seguir y predicar los lineamientos bíblicos todos, y que también al cristiano le va mal, pero que Cristo siempre está allí, que Él no nos prometió que no íbamos a tener problemas, sino que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin, cuando pases por el fuego, cuando pases por las aguas, porque el cristiano pasa por el fuego y pasa por las aguas, pero Él dijo, yo contigo estaré, las aguas no te ahogarán y el fuego, la llama no arderá en ti.
Nunca va a dar el mismo crecimiento una iglesia que predique fábulas a una que construya sobre la roca, pero siempre será lo más seguro. Hermano y hermana, les amo, pero construir con materiales duraderos que han aguantado la prueba del tiempo y sobre un fundamento firme es lo que esta iglesia se ha propuesto ya durante 30 años, y gracias a Dios estamos adelante. Gracias a Dios por su misericordia, por su palabra, que ha sido el fundamento de la iglesia Comunidad Cristiana Pozos de Agua Viva. Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga, y que sean muchos años más de estos 30 que hemos disfrutado juntos. Les amamos, y que la paz de Dios sea con todos ustedes, en el nombre de Jesús. Amén.